Mauricio Marulanda, todo subió por culpa del salario mínimo, todo. La vivienda, el transporte, la papa, la yuca, la cebolla, todo. ¿Cómo ve usted esa narrativa que hoy está vendiendo la oposición con el salario mínimo? ¿Qué es real y qué no es real? En sus palabras. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha sorprendido? Y aquí quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Cada año, lo que ha hecho los gobiernos anteriores es que proyectando la inflación de esa manera y la productividad sumadas, generan el posible aumento del salario mínimo, que por lo general está entre los 5 a 9% dependiendo de la inflación proyectada. ¿A dónde está lo importante para entenderlo? Que el pobre, el que de verdad vive del salario mínimo, lo que hacen en este año 2025 es que le proyectan la inflación del 2026. Cuando llega el 2026, ese pequeño aumento que tuvo ya está comprometido con la inflación. O sea, sigue igual de pobre y miserable, porque nunca la derecha ni los gobiernos anteriores le han permitido generar un margen de ahorro o de utilidad, llamémoslo así, para poder designar esos recursos para algo más. Cuando Petro anuncia el salario vital con un incremento del 23 y pico por ciento, muy por encima incluso de lo que pensaban mucho más por encima de lo que pensaban los sindicatos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si mantenemos la inflación en el 5 y pico, que es donde está ahora, quiere decir que el colombiano normal que gana el salario mínimo puede tener entre el 10 al 15% más de dinero mensualmente, producto de este aumento que tuvo el salario vital. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora la derecha buscando precisamente desestabilizar el país? Es empujar a los empresarios, tanto de transporte, de todos los medios, para que esa inflación llegue por lo menos al 20%, para que puedan señalar a Petro de qué sirvió el 23%, que solo afecta a 2,5 millones de personas que reciben el salario mínimo, mientras que el resto de la población, que son más de 11 millones de familias, van a verse obligadas a tener una inflación mucho más alta, y esa es la manera como aterrorizan, le hacen terror a la campaña de Petro de aumentar el salario mínimo. Lo único que ha buscado Petro con esto es que ese poder adquisitivo del 23%, al menos del 10 al 15%, se quede en las familias, porque hay una vaina que es evidente, María del Pilar. Mientras la clase media se va a San Andrés de vacaciones, así quede con las tarjetas aquí al cuello y tienen que llegar de San Andrés a pagar deudas, la gente pobre del salario mínimo, el paseo de ellos es al río. Si les va bien y lograron ahorrar algo, van al eje cafetero en un tour de esos que son de fin de semana, 2 días en el eje cafetero y se acabó, y no tienen acceso a otras cosas turísticas o de placer o de que usualmente tiene la clase media o la clase alta. Mientras que la clase alta en una noche en una discoteca se tira 4 millones de pesos en una botella de whisky y rumba, se quejan que el incremento del salario mínimo esté muy alto porque tienen el temor que el pobre de verdad, llegue a tener un poquito más de recursos sin entender absurdamente, que esto es muy estúpido de parte de la clase empresaria, no entienden que entre más recursos tengan, más van a gastar y que esa plata, ese adicional va a entrar en circulación en la economía nacional. Ese es mi panorama. Doctor Truque y teleaudiencia, yo quiero que veamos estos daticos. Ovidio, le envié por favor al Telegram, le envié la fotografía datos. Y quiero que ustedes vean esto, simplemente como que son datos que hay que dar. ¿Cómo les parece que en la presidencia del gobierno anterior, Iván Duque, el aumento del salario mínimo en el periodo 2019-2022 fue del 25.57%? Y en lo que va corrido de este año,
con Gustavo, de este año no, en el periodo presidencial de Gustavo Petro, 2022 con la proyección a 2026, el incremento del salario mínimo en estos 4 años fue del 61,24%. Miren la diferencia tan abismal en los incrementos. La inflación con Duque terminó en el 2022 en el 11,2%. La proyección del 2025 de la inflación en el gobierno Petro fue del 5,18%. El desempleo al finalizar el gobierno Duque fue del 13,12%. El desempleo en lo corrido de este periodo presidencial de Gustavo Petro en el 8,2%. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hoy se quiere tumbar el salario mínimo. Y hoy nos están diciendo, ahora sí vámonos a video con la foto del salario mínimo, hoy están revisando por parte del Consejo de Estado la legalidad del incremento del salario mínimo. Doctor Truque, aquí no sé si el padre huérfano ya está. ¿Padre? Sí, señora. Bueno, ya voy para ustedes. Hoy doctor Truque y padre huérfano van al de revisar, son 9 demandas que ha tenido el salario mínimo. Una de ellas ya fue admitida en el Consejo de Estado, que va a revisar si es legal el aumento del salario mínimo que fue decretado por el presidente Gustavo Petro. Pero el mismo Consejo de Estado, padre y doctor Truque, se quedó muy calladito, no dijo nada, no revisó nada, cuando el año pasado, finalizando el año, nos dimos cuenta que los súper ricos de Colombia fueron quienes tuvieron acceso a las becas de Colfuturo. Entre ellos, los hijos de Claudia Blum, los dueños de Tecnoquímicas en Colombia, quienes financiaron campañas de Duque, de Santos y de Uribe, quienes ella ocupó cargos en la presidencia de Duque. Y el hijo de ella se quedó con esa beca. Pero también el Consejo de Estado se quedó muy calladito cuando el hijo de María Fernanda Cabal se quedó con los subsidios, con los préstamos para los campesinos. Ahí sí no hay revisión de legalidad de nada. ¿Será que eso sí era legal y esto no? Entonces voy con ustedes, padre y doctor Truque. ¿Cómo ven ustedes ahora que el Consejo de Estado y la oposición quieran tumbar el aumento del salario mínimo? Porque es que va a quebrar el país, va a quebrar a los empresarios, la papa se va a poner por los cielos y nos vamos a morir en Colombia porque los trabajadores colombianos del salario mínimo, que son 2 millones, van a ganar 2 millones de pesos. Mire, yo no creo que lo puedan tumbar. Buenos días para todas las personas, para Jota, para el doctor Truque, para usted, todas las personas, para Mauricio, por una sencilla razón, y en esto creo que el doctor Manuel Truque es mucho más acertado que yo, pero uno tiene que prepararse en varios campos, porque lo que hizo el presidente Gustavo Petro de subir este salario mínimo está prácticamente basado en la Constitución Política de Colombia. ¿Y en qué me baso y cuál es mi sustento en este momento? En el artículo 11 dicen que el derecho fundamental a la vida. Luego tenemos el artículo 25, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Ahí está aplicando. Derecho a la salud, artículo 49, el derecho a una vivienda digna, el 51, y el artículo 53 de la Constitución Política que plantea principios mínimos de trabajo, entre ellos la remuneración mínima vital. No sé, doctor Truque, si estoy equivocado allí en esta área. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque eso simple y llanamente lo que está reforzando es que con esa subida del salario mínimo, lo que está buscando desde el gobierno nacional, independientemente si es de izquierda, derecha, progresista, ateo, religioso o no, es que los colombianos que ganan menos tengan una mayor capacidad. Y creo que constitucionalmente no lo van a poder tumbar. Lo que pasa es que estamos ya en este momento. Yo antes no lo quería reconocer, digamos, porque tenía mis serias dudas. Es que sí estamos ya en una lucha de clases. Ya estamos en una lucha de clases en realidad. Creo que estamos retomando una lucha de clases que realmente no debíamos tener en Colombia, porque parto de la base de que todos nos necesitamos. Pero yo creo que no lo van a poder lograr. Planteaba Mauricio anteriormente y decía pues que todo se encarece, es cierto, eso con este gobierno o con gobiernos anteriores, cada vez que hay un aumento salarial todo absolutamente sube. ¿Cuál es la ventaja en este gobierno? Que los huevos no se quedaron a 16,000 pesos la cubeta de huevos. Hay cubetas de huevos a 7,500 pesos, a 8,000 pesos. Ya la gente puede comprar, las familias con menos
poder adquisitivo puede comprar al menos 2 o 3 cubetas más que uno con arrocito, huevo y plátano, lo que nosotros llamamos ACPM y maduro, realmente podemos sobrevivir. Entonces yo pienso que aquí hay que jugar algo y es precisamente esa pedagogía en los territorios. Antes de entrar a esta entrevista, estaba viendo lo que estaban planteando en Caracol Noticias e invitaron a una señora de la asociación de la presidenta de Vigilantes en Colombia, y la introducción fue la siguiente: bueno, para ustedes los vigilantes, que a raíz de esto se les sube y se les encarece todo, y esa problemática que van a tener a raíz de la subida del salario mínimo. Y la señora dijo: no, al contrario, antes los vigilantes trabajaban hasta 14 horas, muchas veces sin pagarle los recargos nocturnos, muchas veces en las condiciones precarias, y ahora se trabaja realmente las horas que son y están ganando más y tienen condiciones de salud dignas. Decía, tienen condiciones laborales tanto los hombres como las mujeres, porque dijo, antes en las empresas, las mujeres que ejercían la vigilancia, el tema de seguridad, no eran bien pagas por ser mujeres, ahora sí tienen un sueldo equitativo hacia los hombres. Entonces mire cómo de una otra manera es más un juego de desinformación con el cual nosotros tenemos que luchar es en los territorios y en las calles, diciéndole a la gente, venga, no es tan cierto. Pero yo pienso que se les está cayendo a la oposición las mentiras por su propio peso, y ahorita con la bajada de la gasolina, que estoy seguro va a llegar por ahí a 10.000 pesos, eso va a ser también para que la oposición salga y diga, mire, pero es que si baja el galón de la gasolina, entonces nos vamos a ver afectados, porque es que vamos a dejar de recibir subsidios, ingresos, y vamos a dejar de recibir plata. No, a los colombianos no se les afecta si la gasolina baja, se les afecta quizás a los dueños de las estaciones de servicio que duermen y viven del negocio del combustible, así como lo viven de los peajes. Entonces yo considero que no lo van a lograr, pero es más una campaña de miedo, de una narrativa de miedo y de terror hacia la gente con el absurdo discurso de que nos vamos a volver como Venezuela. Entonces, yo creo que es por ahí donde tenemos que comenzar a sopesar nosotros, pero pienso que este gobierno lo ha hecho muy bien. Sí, se han presentado algunas falencias, como en todos los escenarios, pero yo pienso que sobre esa campaña de terror que están planteando desde hace mucho tiempo, del miedo que lo he venido diciendo desde la psicología política, pues creo que tenemos que salir al paso. Eso es, y va a haber, porque aquí me preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los colombianos? Ya les voy a decir. Doctor Truque, están demandando la legalidad, porque señalan que el presidente cometió errores, que no tuvo en cuenta todo el proceso democrático en el país, que no tuvo en cuenta la Constitución, y entonces que no tuvo en cuenta los parámetros técnicos y que ya hay que tumbarla. ¿Qué tan posible desde la parte jurídica, doctor Truque, es que tumben esta medida? ¿Y cómo ve usted si realmente ve que el país se va a quebrar con este incremento? Bueno, María del Pilar, lo primero que hay que dejar claro es que esto es una demanda absurda, totalmente absurda. ¿Por qué? Porque cuando los incrementos de los gobiernos anteriores eran ridículos, ¿sí?, que a duras penas llegaban al índice de precios del consumidor, allí entonces no eran objetos de demanda, ¿cierto? Allí en los gobiernos sí estaban actuando de conformidad con los criterios de equilibrio y de ponderación, pero estos criterios siempre han estado en los gobiernos anteriores amarrados a un propósito que es defender una clase política social o una clase social que es la clase social que siempre ha sido los favorecidos con las decisiones estatales. Bien lo decía el padre huérfano cuando decía que esto es una lucha de clases, y es cierto, cada vez son más desesperadas las medidas de esta clase social que no tiene el poder, que no tiene la presidencia y que tiene mucho temor de volverla a perder en estas presidenciales que vienen. Entonces, las posibilidades de que este decreto pueda ser tumbado va a depender única y exclusivamente del capricho contrario a la ley que pueda tomar el Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que está siendo marcado, ha venido siendo marcado por sus decisiones arbitrarias, absurdas y por fuera de la ley. Si tomamos en cuenta que nunca se habían planteado tutelas contra los presidentes de la República, y este Consejo de Estado ha tenido el peso específico, y escúcheme que hable así, el peso específico dentro de la legalidad, porque allí hay mucho bandido enquistado que admiten tutelas contra el presidente de la República. Entonces, si uno revisa ese comportamiento
que nunca se había dado, pero hoy en día está cobrando fuerza, va a entender qué es lo que está pasando, que es una lucha de clase. ¿Y quién puso este Consejo de Estado? Lo pusieron los gobiernos anteriores. Entonces, la posibilidad de que esto pueda prosperar en términos estrictamente legales y constitucionales no existe, porque esa es una facultad única y exclusiva del presidente de la República conforme a unos criterios económicos nacionales. Pero no puede pensarse que va a prosperar seria y sanamente. Mire, y tan así es, Jotica, que la abogada Jamie, que fue la abogada que interpuso esta demanda, ya les doy el nombre de esta abogada, la abogada Jamie Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches, pidió también medidas cautelares como la suspensión inmediata del incremento. Es decir, uno dice, ay, pero es que es absurdo. Es decir, a partir del 15 de enero empezaron los trabajadores del salario mínimo a recibir estos, los 2 millones, pues el millón de la quincena. No, que había que pararles eso. Por lo menos esa se la negaron. Jota y Mao. ¿Qué hay? Señor. María del Pilar, qué pena. Antes de que continúen. Anoche me consultaron unos trabajadores portuarios que algunas empresas le están pagando el salario de enero, se lo van a pagar únicamente con el precio del salario del año anterior. Es decir, están empezando a desconocer la decisión del gobierno nacional. Entonces ya están empezando a quebrantar la ley y esto es mañoso y arbitrario. Es ilegal, abiertamente ilegal, pero ya está pasando. Ya está pasando. Jotica y Mau, aquí me pregunta la gente, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos pues para que no nos van a tumbar el salario mínimo? Y pongamos, Ovidio, por favor, la fotico de salario mínimo, porque lo quieren tumbar. Yo realmente también creo que no va a ser posible, pero bueno, en este país ya hemos visto que todo lo imposible se vuelve posible. ¿Cómo ve usted esto, Jotica, de que los trabajadores, usted que ha venido de trabajar y de ganar salario mínimo, que la gente hoy esté diciendo, y yo tengo que hacer un ajuste con lo que yo había dicho, que hoy quieran tumbar el salario mínimo? Pues me parece una medida absurda, porque es que como ya lo explicaba ya el padre huérfano, que también dice que no es tan experto, pero que maneja bien el tema, cuando dice pues que hombre, es el salario, cuando el presidente Petro anunció el año pasado, cuando ese 23%, yo le conté a usted. Y nosotros hasta creímos que debía ser por lo menos del 13%, porque 11, eso podía subir muchas cosas. Hoy nos damos cuenta que no. Exactamente, pero entonces, hombre, viendo lo que está pasando Colombia, los hogares de Colombia, a mí me parece que fue contundente esa noticia del aumento. A nosotros que nos ganamos un mínimo, a nosotros nos favoreció, es decir, nos favorece mucho. Es que lo que yo digo, Pilar, si en enero todo sube, todo a partir del 1 de enero, todo sube, la salud ya está en 5.000, el copago subió de 4.700 a 5.000, todo sube, porque es que todo tiene que subir, es decir, todo a partir del 1 de enero sube. ¿Por qué el aumento no podía subir a un 23% cuando en otros, revisando otros aumentos de otros años, subía hasta el 3% nada más y la gente callada? Sí. Es decir, no subía mucho y la gente callada, pero todo tiende a subir, o todo sube a partir del 1 de enero. ¿Por qué no podía subir al 23%? ¿Por qué no podía dar ese golpe de opinión? Hombre, con esta, malo si sube, malo si no sube, malo si la gasolina sube, malo si la gasolina baja. Hombre, sí. No hay que, ¿cómo tener contento a un pueblo o a una nación cuando un presidente trata de subir por el bien de mejorar las condiciones? De mejorar las condiciones de un pueblo. Hombre, es que también no se sabe cómo tener contento a una nación, definitivamente. Mire, aquí nos dice Marta, buenos días, yo tengo tienda y hasta ahora las cosas que he comprado para surtir no han subido, los precios hasta ahora están estables. Mau, el 28 de enero se ha convocado una movilización nacional para defender el salario vital. Este país, padre, doctor Truque, teleaudiencia J, este es el país donde hay que marchar para defender la paz y ahora para defender la salud y ahora para defender el salario. Mau. Hombre, Mapi, yo te voy a ser honesto en algo. Lo que dice el padre huérfano es cierto, estamos en una lucha de clases y tratar o intentar por parte de la derecha tumbar este decreto del salario mínimo nos llevaría obligatoriamente a unas marchas indefinidas hasta que se restaure el salario mínimo. O sea que ya ese es un paso que no pueden dar atrás, para nada. Y segundo,
está demostrado que cada vez que hay una marcha en Colombia que sea apoyada por el presidente Gustavo Petro, pues son millones de personas que salen en todo el país. O sea que yo no creo que los empresarios estén dispuestos a enfrentar una lucha de clases en donde se paraliza el país por culpa de un decreto que constitucionalmente tiene todo el favor para el pueblo y beneficia al pueblo. Así que yo creo que no van a poder tumbarlo. Ahora lo que van a hacer es tratar de que la parte de la inflación aumente lo máximo para poder justificar ellos ahora que ese aumento del salario mínimo lo único que hizo fue presionar la inflación y que más de hoy 11 millones de familias en Colombia quedaron atrapadas en medio sin recibir el salario mínimo, el aumento que era, pero sí desde la informalidad les va a tocar enfrentar otra realidad, lo cual creo yo que es imposible porque Petro ha demostrado en los últimos 3 años mantener la inflación por debajo del 6%. Eso es lo que creo. Miren, padre, y aquí quiero, porque Mau ha dicho, sí, el pueblo, y vamos a movilizar. Hay una movilización para el 28 de enero, 10 de la mañana, está convocada en todo el país. Está convocada esta marcha nacional por parte de las confederaciones de pensionados, las centrales obreras, los sectores populares. Están invitando a todos los colombianos, especialmente a los trabajadores de salario mínimo no van a poder estar porque ellos están trabajando, entonces no les van a dar el permiso. Pero se está pidiendo a la comunidad en general que salgamos a marchar a favor del salario mínimo. Pero esto es 28 de enero, 10 de la mañana, ya se estarán dando los lugares y todo. Pero padre, usted publicó algo que a mí me llamó mucho la atención y es la advertencia de Iván Duque al pueblo colombiano. Ovidio, le acabo de enviar una fotografía y quiero preguntarle a cada uno de los que están aquí su opinión frente a esto. Duque, padre, Mau, Mauricio y a ustedes, nuestros teleoyentes. Ovidio, Duque y las plazas. Porque resulta que el expresidente Iván Duque, el tanque de pensamiento, porque él tiene un tanque de pensamiento que se quedó sin plata, dice él, ha señalado y le ha hecho una advertencia a Colombia y en general a Colombia y al presidente Gustavo Petro. No me obliguen a convocar al pueblo. Yo también lleno plazas. ¡Wow! ¡Qué miedo, padre! ¡Qué miedo! Este señor nos va a llenar Colombia de la gente protestando porque los colombianos salimos, porque yo voy a salir a defender el salario mínimo. Es decir, padre, ¿cómo ve usted su opinión para cada uno? Cortas, por favor, sobre esta advertencia al país. No me obliguen a convocar al pueblo que yo también lleno plazas. Padre Huerta. Pero yo quisiera hacerle algo aquí antes porque algunas personas me han estado escribiendo al chat de por qué los argumentos que estoy planteando frente al tema del trabajador lo que gana en el día. Lo he escrito en las redes sociales. Quiero que me permitan 30 segundos manifestarlo. Mire, pongamos un ejemplo muy sencillo de los 2 millones de pesos. El salario de un trabajador diario, vamos a poner un promedio es un ejemplo que sean 80,000 pesos para redondearlo. La jornada laboral son 8 horas diarias y cada hora de trabajo el trabajador está generando un valor promedio de 20,000 pesos. Lo que yo le quiero decir es que en las primeras 4 horas de trabajo ya el trabajador produjo el sueldo de él. De ahí en adelante es ganancia ya para empleador. Eso es lo que yo quiero decirles más o menos, que ya, es decir, se gana el 50% y en otros escenarios el 60%. Y eso está dentro de las teorías de David Ricardo, Adam Smith y todo eso que no me lo he inventado yo. Y frente al tema de Iván Duque, yo creo que Iván Duque no convoca a 10 perros en la calle con 15,000 pesos de salchichón, como decimos nosotros popularmente, porque lo que está haciendo Iván Duque en este momento es tratando de figurar, de mostrarse como el Mesías. Yo por eso planteo siempre que todo aquel que fue mal presidente después de que sale y entra otro quiere ser buen presidente. Ya soluciona los problemas del país. No lo solucionó siendo presidente, ahora sí quiero solucionarlo como vicepresidente. Yo creo que es más, busca llamar realmente la atención. Iván Duque es el estilo de Andrés Pastrana, el propio
Pachito Santos, y muchos otros, Ingrid Betancourt, que ya están quemados prácticamente, pero que buscan llamar la atención. Iván Duque es como ese niño cansón de la casa que están en una reunión y quiebra cualquier jarrón para llamar la atención. Ese es el estilo de Iván Duque, y yo creo que lo que están haciendo es una muestra de desespero ya por todos los escenarios. Yo pienso que por donde sacan la cabeza se les está metiendo el cocacho que le metió el cocacho bueno, ¿no? Es decir, despierten, hermano, que nosotros sí estamos haciendo cosas positivas por el país. Por eso yo publiqué este trino y me llamó poderosamente la atención la advertencia de Iván Duque. Y lo curioso que uno analiza es que el tipo que atacaba la manifestación de las protestas, que dio la orden de matar jóvenes, de reprimir con Zapateiro y Molano, ahora sí quiere convocar a las calles. Mire cómo opera la doble moral y la poca capacidad mental, y comprenden que también la protesta social es el camino. Pero, entonces padre, yo pienso que es más para llamar la atención. Padre, perdón, yo me meto aquí un momentico. Les recuerdo que él en el Chocó, con una bolsita de bananas, convocó muchísimas personas. Eso sí, les daba de a una bananita nomás a cada niño. Y hay que ver que convocó multitudes. Chocó entero se volcó a las calles para recibir la bananita que le regalaba el entonces presidente Duque, ¿no? Y recordemos que llegó a San Andrés, a la reconstrucción de San Andrés en cuatrimoto y muy chéveroski. Pues padre, doctor Truque, la advertencia de Iván Duque, no me provoquen que yo también lleno plazas. A ver, María del Pilar, esto obedece más a una estupidez de un ego que tiene pensando que como lo pusieron allí en la presidencia de la República, lo puso el expresidente Álvaro Uribe, él sigue convencido y pensando que él de verdad es un líder. Aquí el problema es adicionalmente comportamental, es un problema de la condición mental. Bien dijo el padre, aquí hay unos expresidentes que han sido marcadamente estúpidos y luego pretenden hoy en día posar de que llenan plazas, quieren equipararse al único hombre que sí llena plazas de verdad, auténtico, que es Gustavo Petro. Entonces yo lo veo más desde ese punto de vista, y él lo dice también contando con el respaldo de la clase social a la que pertenece. Él sabe que él solito no es capaz de convocar nada, pero él lo que sabe es que a la hora que él diga algo, pues van a salir unos representantes viles propios de su estirpe social y lo van a respaldar, pero no porque él sea el convocante, sino porque tienen una causa común que es diferente. Aquí hay unos niveles de estupidez de mucho estudio. Jota, mejor dicho, Duque nos va a llenar Cali porque es que él da la orden y todo el mundo le sale. Mire, es que debemos de partir de lo que dijo el padre huérfano, de ahí para acá, todo lo que ha dicho él, ¿no? Que como es como ese niño que quiere como llamar la atención, porque ese señor, yo no sé, está viendo ahorita, no sé si en Washington o en Nueva York. Está cantando, tocando guitarra, pues. No sé qué está haciendo ahorita con esa barbita que no se le ve ni nada bien, ni nada, ni figura. Entonces quiere otra vez figura, es decir, como inventarse algo para saber yo qué puedo hacer, es decir, como esos niños que tienen algo en la mente, que quiere como participar o hacerse partícipe con lo que está pasando ahorita con nuestro país. Eso es Duque, definitivamente. Mire, aquí me dice Ingrid, me dice puro pajazo mental de Duque. Mau, la frase, y además porque estos días, en esos momentos de reflexión en la clínica mirando, decía, cuando se habla del gobierno Uribe, se habla, es que en el gobierno de Uribe, cuando se habla de Santos, es que en el gobierno de Santos, cuando se habla hasta del mismo, del avión, es que en el gobierno Pastrana, pero cuando se habla de Iván Duque nunca se dice el gobierno de Iván Duque, sino el gobierno anterior, es que ni siquiera el nombre de él es figura. Mau, Duque va a convocar y va a llenar las plazas. No, ya con eso, con la sonrisa ya yo creo que ya respondí. Este no llena ni la plaza de mercado, pero bueno. No, ni tocando, ni haciendo un concierto, pues que hago un concierto hoy tocando guitarra o el bajo, yo no sé qué es lo que toca, no va a convocar a nadie.